Jesús en tierra santa. Estamos celebrando la Eucaristía en la fiesta de San Andrés Apóstol. Hoy es primer lunes del tiempo de Adviento. Y en Adviento la iglesia se va a vestir de color morado. Sin embargo, esta fiesta priva sobre el tiempo, y por ser la fiesta de uno de los apóstoles, entonces nos vestimos en rojo por el martirio. Le pedimos al Señor que nos enseñe a vivir nuestra vida como a estas comunidades les tocó vivir las de ellos, siempre a la expectativa. La primera lectura que tenemos en la fiesta está tomada del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 10, versos 9 al 18. Y es todo un proceso camino a la santidad, a la vida del verdadero cristiano, del católico práctico por excelencia. Primero, debes confesar con tus labios que Jesús es el Señor. El hecho de que comience por ahí diciendo que confieses con tus labios que Jesús es el Señor, no dice que con solo confesarlo con tus labios ya vas a quedar sano. Dice que el primer escalón de esta escalera de la salvación es confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Y luego creer en el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, porque crees que Jesús fue promesa de los profetas en el Antiguo Testamento. Nació de la Virgen Madre en la división de los dos testamentos. Creció como niño común y corriente de Nazaret. Vivió sus años en Judea. Subió al ara de la cruz después de predicar con poder la palabra viva de Dios y el reino de los cielos. Muere al ara de la cruz por la salvación de los hombres. Sus cuerpos toca el seno de la tierra por 3 días. Al tercer día resucita de entre los muertos, sube a lo más alto del cielo, nos envía al Espíritu Santo y nos garantiza que volverá a levantar a su iglesia. Confieso con mis labios lo que creo en mi corazón, y con mi corazón creo en todo lo que dicen los evangelios, en todas las promesas del Antiguo Testamento que nos pertenecen y en el compromiso que exigen los Hechos de los Apóstoles, las cartas y aún el Apocalipsis. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y eso es lo que queremos, ser justificados como hijos amados de Dios en las buenas obras que un hijo de Dios realiza y en el deseo total, diario, constante, de que nuestras almas se salven aprendiendo a vivir en santidad. Y por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios llegamos a la salvación. Es la perfecta combinación. Confieso con mis labios otra vez lo que creo con mi corazón. ¿De dónde Pablo saca eso? De lo que él ha leído ya en la Escritura. Nadie que cree en él quedará defraudado. Él jamás dejará a sus hijos en vergüenza. Acepta la prueba, permite la prueba, pero también nos da las herramientas para poder vencer en toda tribulación. Porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Una vez que confiesas con tus labios y crees con tu corazón, no eres judío, no eres griego, no eres circunciso, no eres incircunciso, eres hijo amado de Dios con derecho a heredar el reino de los cielos. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, y empieza o continúa, mejor dicho, con el proceso que ya comenzamos. Vamos a confesar con los labios, vamos a creer con el corazón. Pero, ¿cómo invocamos a ese Dios si no creemos en Él? La fe se va a avivar con la predicación. Y predicando con poder todos los días, avivamos la fe que está en nuestro corazón.
Tenemos que creer en Dios, pero para creer necesitamos que alguien nos hable de ese Dios y hablarle a alguien más de ese Dios. Pero para que alguien nos hable tiene que haber quien proclame con poder, y ese tiene que ser enviado, pero no enviado por sí mismo, caprichos propios y personales, enviado por el Dios de la gloria, el Dios de Israel, el Cristo de la cruz y de la resurrección. Tiene que ser el envío del Espíritu Santo mismo de Dios el que mueve al predicador, al apóstol, a cumplir con su misión de ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. ¿De dónde lo sacó? De aquella otra frase también de las Escrituras. ¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio! Entonces hace un comentario Pablo. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Jesús. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Lo que decíamos anteriormente. La fe va a nacer de la predicación, no del predicador, es del corazón de Cristo. La fe nace de la predicación. Y la predicación se aviva con esa fe que germina, crece, fortalece y da fruto todos los días en nuestros corazones. Esa primera lectura se responde con el Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. Pero no olvides que para que el pregón de Dios alcance la tierra, tú eres emisario, eres atalaya, eres centinela, eres mensajero. Tienes que ser testigo de esa palabra, tienes que proclamarla a tiempo y destiempo y tienes que dar testimonio. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Es un salmo precioso, hay que convertirlo en oración, en verdadera oración, sabiendo que el amor de Dios llena la tierra. El Evangelio que hemos visto hoy está tomado según San Mateo. Estamos en el ciclo B. Solemos tomar los evangelios ahora según San Marcos, pero esta fiesta también rompe con ese protocolo. Vamos a leer a Mateo. Y es un evangelio vocacional, del llamado, de la invitación. Entonces todas las palabras las defines desde esa vocación. Jesús paseaba junto al lago de Galilea. Primera acción, vio, se fijó, se dio cuenta, notó que allí había gente, y había mucha gente seguro. Y él fijó su mirada en los que quería, en lo que quería, en lo que necesitaba. Y vio a dos hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés. Andrés es nuestro norte. Por Andrés leemos este evangelio, porque es su fiesta hoy. ¿Qué tenemos que decir de Andrés? Podríamos decir que Andrés, hermano de Pedro, fue el último discípulo de Juan el Bautista. Y a su vez podríamos decir el primer discípulo de Cristo Jesús. Es el discípulo de la transición, otros más, pero Andrés es el discípulo de la transición. Por ende, si afirmamos eso, hay que advertir que cuando Jesús le dice a Andrés, ven, sígueme, no fue generación espontánea, no brotó de la nada. Andrés, de labios de Juan el Bautista, había oído hablar de Jesús muchas veces. Y Andrés seguramente le había hablado a Pedro y a toda la familia y a un montón de pescadores de todo lo que Juan decía de Jesús. Por lo tanto, en esto ya se cumplía la primera lectura de hoy, sin olvidar que el Evangelio se escribe primero que la primera lectura.
Por lo tanto, Andrés es el modelo real que tenemos que seguir, de pasar de lo antiguo a lo nuevo. Es el paso, Andrés, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de la figura de Juan y todos los profetas a la figura de Jesús, el más grande de todos los profetas. Luego de Andrés también, ¿qué podemos decir? Que estaba allí cuando Juan el Bautista dijo: he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganle. Luego el término sígueme ya estaba insertado en el corazón de Andrés. Solo esperaba el momento preciso para que pudiese germinar y dar frutos. De hecho, bíblicamente parecería ser que es Andrés el que le pregunta a Juan: ¿quién es este? Cuando Jesús emerge de las aguas, ¿quién es este? Y es ahí donde Juan va a responder: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate en los términos que Jesús hace para el término vocacional. Ven, primero ven aquí, muévete de donde estás hasta aquí. Si fuera solamente eso, con moverme de un lugar al otro, cumplí la misión. Es que usa dos verbos, es ven aquí, pero es también ven a mí, es sígueme, es camina conmigo. No ven detrás de mí, camina conmigo, caminemos juntos. Vamos a embarcarnos en la aventura de la fe. Y la aventura de la fe es la predicación del reino de los cielos, para que todos, hombres y mujeres, niños, grandes, pequeños, puedan conocer el poder de la palabra de Dios, el poder de la oración de intercesión y el poder que tú tienes dentro tuyo para salvarte y ayudar a otros a que se salven también. Ven, sígueme, porque yo tengo algo que hacer contigo. Eso, lo que tú sabes hacer, lo que haces todos los días, eso lo vas a usar para el reino de los cielos. Andrés, Pedro, Santiago, Juan, ¿qué saben hacer? Sabemos pescar. Perfecto, vengan. Necesito pescadores para el reino de los cielos. ¿Cuál es tu profesión, tu oficio? ¿A qué te dedicas? Eso, lo que sea, úsalo para el reino de los cielos. Desde ahí tienes que comenzar, y fíjate cómo se comienza según este texto evangélico. Dejaron sus redes, dejaron su barca, dejaron su papá. Es un desprendimiento total y absoluto, pero no les está quitando nada, les está ofreciendo más. Hasta ahora pescaste para comer, para vivir. Ahora vas a vivir para pescar, y por tu pesca el Cristo de la gloria que se hizo comida pueda saciar su sed de almas, porque tu misión será atraer con poder almas hacia Dios, para que también se salven. Comenzando con tu hogar, tus hijos, tu matrimonio, tus papás, tus hermanos, el vecindario, comenzando por ahí. Entonces, esa es una transmisión total de ideas salvíficas, para que entendamos que dejar las redes es dejar lo que te atrapa. La red atrapaba, paralizaba los peces y podían disponer de ellos. ¿Qué te detiene? ¿Qué te atrapa? ¿Dónde estás enredado? ¿Cuál es el pecado que no te deja avanzar? Estás en ruta, estás en camino, estás en el camino correcto y no avanzas. Hay redes, hay limitaciones, hay apegos, hay pequeñas barcas. Salte, muévete, ven a mí. Ven conmigo, camina conmigo y yo te mostraré un mundo mejor. Cristo necesita que hoy tomes esa decisión de dejar tus redes, dejar tu barca, que es tu zona cómoda, dejar personas o cosas que te detengan y moverte, no de un punto a otro, sino de un estilo de vida de pecado y de esclavitud a un estilo de vida de libertad y de gracia, que es la promesa que Dios tiene para todos sus hijos.
Entonces, en este Evangelio de las vocaciones, del llamado, podemos pedir al Señor: llámame a mí, invítame a mí, y yo me encargaré de llamar e invitar al resto de la familia, de tocarles su corazón en tu nombre, de hacer que te conozcan y que te sigan. El término utilizado allí: inmediatamente dejaron las redes, sabiendo que ese inmediatamente, en el caso de ellos, fue un proceso largo, de mucho tiempo tal vez. No sé cuánto tiempo Andrés anduvo con Juan oyendo hablar de Jesús. Es un proceso. No es de así ya, 1, 2, 3 se acabó. Es un proceso. Paciencia con tus hijos, con tu familia, contigo mismo, paciencia. Pero siempre caminando a pasos firmes y agigantados, creyendo y esperando en la palabra de Dios y sabiendo: si Dios está con nosotros, ¿quién podría estar en contra nuestra? Que en esta mañana recibas el abrazo del Espíritu Santo de Dios, la invitación a seguirle con todo el corazón y las fuerzas para no volver atrás. Que así nos ayude Dios.